en primer lugar, importa establecer claramente qué sucedió. En Grecia se convocó un referéndum para preguntar a la población si admitía, si aceptaba los términos en que el Banco Central Europeo, el Consejo de Europa y el Fondo Monetario Internacional ofrecían un plan de rescate para las finanzas griegas. Se consultó en referéndum y los griegos dijeron que no aceptaban esas condiciones masivamente. En una proporción de más de 60%, los griegos dijeron que no aceptaban las condiciones. A partir de ahí, ¿qué va a suceder? Es imposible saberlo, estamos a pocos días. La Troika, es decir, Fondo Monetario, Banco Central Europeo, Comisión Europea, han puesto un nuevo plazo a Grecia para que proponga nuevas condiciones y en este momento es imposible saber qué sucederá. De todas formas, y pase lo que pase, el proceso mismo de la convocatoria del referéndum y la crisis a que dio lugar son instructivos y nos enseñan cosas en las que es importante reparar. En primer lugar, importa preguntarse por qué la alarma que produjo el referéndum de Grecia. Y hay varios motivos. Grecia es un país relativamente pequeño, una economía relativamente poco importante, incluso en el contexto europeo. No obstante, el hecho de que sea un país miembro del euro y que la crisis afecte a la moneda europea, al euro, significa que la crisis tiene repercusiones sobre el conjunto del sistema financiero internacional. De hecho, ya los primeros días después del referéndum tuvo un impacto sobre el peso. El peso se devaluó como consecuencia del riesgo que hay de que haya turbulencias mayores en la moneda europea. Pero además, el hecho de que se plantee un momento dramático como es el de un referéndum, donde hay que responder sí o no a una gran pregunta sobre un plan de rescate, hace que el asunto adquiera especial importancia. Tiene mucha complejidad, pero esa complejidad se ve condensada, resumida en una sola pregunta: ¿sí o no? ¿Aceptamos las condiciones de los bancos o no? Y eso, el dramatismo de la pregunta planteada en el referéndum, permite que se construyan dos grandes relatos maniqueos, dos grandes explicaciones caricaturescas de la crisis. Las dos tienen serios problemas. Por un lado, no es que, como se ha dicho, Alemania está humillando a Grecia y esto es una edición de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no es así. Desde luego no es Alemania y no es Grecia, son algunos bancos, algunas instituciones financieras, algunos gobiernos dentro y fuera de Grecia que están negociando una situación muy compleja. Pero por otro lado, el otro relato maniqueo que convierte la crisis de Grecia en la historia de la cigarra y la hormiga, ¿sí? Donde los flojos de los griegos se dieron un gran festejo y ahora tienen que pagar lo que deben porque la hormiguita alemana estuvo trabajando, bueno, es igualmente maniqueo y mentiroso. No es así, es mucho más complejo que eso. Lo que sucedió. E importa entender esa complejidad. Podemos hacer un poco de historia para entender lo que sucedió. La economía griega, ya como parte de Europa a fines del siglo XX, sigue siendo una economía relativamente pobre, atrasada, de un país periférico que depende mucho del turismo. Y cuando se propone la creación de la moneda común, del euro, para poder ingresar al espacio de la moneda común, había que cumplir con ciertos requisitos de endeudamiento, de finanzas públicas, equilibrio de finanzas públicas, etcétera, que Grecia no cumplía. Y entonces el gobierno griego de ese momento, con la complicidad de la banca internacional, concretamente de Lehman Brothers, simula algunos de los renglones de las cuentas del Estado griego para que pareciera que cumplían con las condiciones para ingresar al euro. Y entonces ingresa Grecia al euro con un pie falso, digamos, con estas cuentas amañadas. Y evidentemente no está a la altura de las condiciones del euro. Este error original en el ingreso de Grecia al euro se ve camuflado en los años siguientes por el flujo de recursos de la banca, sobre todo de la banca alemana y francesa, hacia Grecia. En general, lo que sucede con Grecia, con España, con Portugal, con todos los países periféricos de la zona euro, es que en los primeros años de la moneda común, el crédito se vuelve increíblemente barato.
porque el crédito para un país con moneda débil, como ha sido el peso tradicionalmente, o era la peseta española o el dracma en Grecia, el crédito es caro, mientras que los países de moneda fuerte pueden tener un crédito más barato, como los marcos. Cuando repentinamente la moneda de España, Portugal, Grecia es el euro, es una moneda fuerte, el crédito se vuelve muy barato. ¿Qué significa esto? Bueno, que el ahorro de los países centrales, concretamente Alemania y Francia, que son países de escaso crecimiento, busca colocarse, los bancos buscan colocarlo en donde haya más demanda de crédito porque la economía es más dinámica y se van a los países periféricos. Ojo, son créditos de la banca alemana y francesa, sobre todo, también inglesa, etcétera. Se van a estos países porque es buen negocio irse a estos países, no es caridad, es negocio. Pero el resultado neto es que aumenta el endeudamiento privado de Grecia, de España, de Portugal, aumenta desproporcionadamente y también el endeudamiento público. Cuando viene la crisis de 2008 y repentinamente suben las tasas de interés, las economías se detienen y los bancos necesitan recapitalizarse, resulta que esa deuda se vuelve impagable. Y entonces la crisis de 2008 afecta de manera particularmente grave a los países periféricos de la zona euro que se habían endeudado en los años anteriores con el crédito barato. Y a Grecia le pega de manera particularmente severa. Y entonces, después de 2008, Grecia necesita un primer paquete de rescate. Y aquí comienzan los problemas, o continúan los problemas, porque en ese paquete de rescate se imponen una serie de condiciones a Grecia, básicamente condiciones de austeridad, es decir, que reduzca el gasto público, que disminuya, que recorte las pensiones, que recorte los salarios públicos, y ese paquete, el paquete de austeridad, es en lo fundamental un paquete recesivo, es decir, provoca la recesión. ¿Por qué? Porque si uno les recorta la pensión a los jubilados y si uno despide empleados públicos y si uno no invierte en carreteras, en energía, etcétera, etcétera, bueno, la economía se va a contraer, hay menos dinero para gastar y por lo tanto la economía se contrae. ¿Qué tanto? Bueno, la economía griega en los años que vienen de 2008 para acá, desde el primer paquete de rescate para acá, ha visto una reducción de 25%. Es una crisis de un tamaño que ni siquiera en México nos podemos imaginar. En México, cuando hemos tenido caídas muy graves del producto, hemos tenido un decrecimiento del producto del 7%, del 9%, del 14%, no podemos ni imaginarnos lo que es un decrecimiento del 25%. De ese es el tamaño de la crisis griega, que lleva padeciendo, insisto, desde 2008. 9, 10, 11, 12, 13, 14, con despidos masivos, con reducción en las pensiones, en los derechos de jubilación, etcétera, etcétera. Y esa es la incomodidad, la intranquilidad social a la que se enfrenta Tsipras. Con un problema adicional, ese programa de rescate, en la medida en que produce una recesión, aumenta el peso de la deuda. Es decir, la deuda representa un determinado porcentaje del producto. ¿Sí? Representaba, por ejemplo, el 100% del producto de Grecia. ¿Sí? Si ese producto disminuye un 25%, el peso relativo de la deuda aumenta hasta ser en este momento de 180% del producto. Entonces, cuanto más se provoca el ajuste, cuanto más se pide austeridad y más se contrae el gasto público, más es el peso de la deuda, paradójicamente. Entonces, el resultado, después de 6 años de políticas de ajuste para Grecia, ¿sí?, es que ha disminuido su gasto, se ha reducido su producto, se han reducido sus salarios y ha aumentado su deuda. Es decir, están peor que cuando empezaron. En esas condiciones es que el nuevo jefe de gobierno, Alexis Tsipras, propone una negociación de un nuevo paquete de rescate, pero que no imponga esas condiciones de austeridad que están resultando contraproducentes a su juicio. Y en esas condiciones es que se plantea el referéndum. Aclaremos que ya el gobierno de Grecia había hecho bastantes concesiones a la Troika, es decir, a los acreedores que planteaban el nuevo programa de rescate, y buena parte de esas concesiones habían sido ya aceptadas, es decir, se venían acercando las posiciones y venían a llegar a un acuerdo donde se admitía algunos de los puntos delicados para Grecia, que son, por ejemplo, aumentar los impuestos a toda la industria hotelera de las islas. Grecia depende fundamentalmente del turismo.
Y mantener con pocos impuestos o sin impuestos a los hoteles es fundamental para mantenerlos competitivos, porque si aumenta el costo de esos hoteles, bueno, el turismo que iba a las islas griegas irá a Turquía o a la costa dálmata, o al final es el mismo mar y si le resulta más barato, pues terminarán yéndose a otros. Pero bueno, Grecia admite aumentar esos impuestos, admite reducir las pagas adicionales del equivalente del aguinaldo de los funcionarios públicos. Lo que no admite es reducir más las pensiones. Para que nos hagamos una idea, la pensión promedio de los griegos en este momento está alrededor de 7,000 pesos al mes. Ya se han reducido en 20% las pensiones en los últimos años. Tsipras no quería reducirlo. Otro punto delicado y contencioso, el gasto militar de Grecia, que es algo que no se entiende porque un país europeo tiene el gasto militar que tiene Grecia. Hagamos un poquito de historia. Grecia se ha visto inmersa en el siglo XX solamente en más de 5 guerras. Ha estado en guerra con Turquía en 1912, en la Primera Guerra Mundial en 1915, una nueva guerra con Turquía en 1920, invadida por Alemania en 1940 y nuevamente en conflicto con Turquía por Chipre en la década siguiente. Y Grecia se sigue sintiendo amenazada por Bulgaria y por Serbia y por Turquía, incluso estando en la OTAN, porque para los Estados Unidos, dentro de la OTAN, el aliado importante es Turquía frente a la Unión Soviética. Entonces, es normal que haya en Grecia temores que los lleven a querer tener un gasto militar que a ojos de los alemanes, por ejemplo, es excesivo. Pero bueno, insisto, ya las dos posturas se habían venido acercando cuando repentinamente, y esto es imposible saber por qué, se endurecen las dos, la de los acreedores y la del gobierno griego, y vienen a desembocar en la convocatoria del referéndum. Ahora, la historia del referéndum en particular. Las dos partes cometieron errores en el proceso del referéndum. En primer lugar, el gobierno de Tsipras. Primero, la pregunta era una pregunta excesiva. El tema era enormemente importante porque no se trata solamente de este rescate, de contratar o no un crédito. De ese crédito depende la viabilidad de la economía griega. La pregunta era una pregunta gravísima. Hacer una pregunta así de grave con un plazo para hacer campaña solamente de una semana parece demasiado corto. Por otra parte, y yo creo que es el principal problema que tiene el referéndum por la parte del gobierno de Grecia, la pregunta era una pregunta imposible de responder. La pregunta era una pregunta sobre un documento de más de 15 páginas en donde se establecían los porcentajes del superávit primario a conseguir en cada uno de los trimestres en los próximos 5 años y los tramos de IVA que se iba, es decir, cosas que la gente no sabe y no tiene por qué saber, porque los políticos están para eso. Preguntar por un acuerdo concreto en negociación con los acreedores me parece inapropiado. Lo correcto hubiese sido que el jefe de gobierno, Tsipras, hubiese planteado a los griegos: me están proponiendo un acuerdo, yo no quiero aceptarlo, a mí me parece inaceptable esas condiciones. Yo soy partidario de rechazarlo, aunque nos cueste, aunque sea grave para nosotros. Digan ustedes si quieren que yo siga siendo primer ministro. Es decir, lo que se somete a referéndum es que yo siga, esa es mi postura negociadora, pero como sé que mi postura de negociación puede tener graves consecuencias para Grecia si yo digo que no, someto mi cargo a referéndum. Y entonces, no solamente está clara la pregunta, la gente la puede responder, confío o no en el señor Tsipras para mantener la negociación, sino que está claro lo que sigue. Es decir, si hubiera ganado él, no, o sea, váyase usted, señor Tsipras, lo que seguía era convocar elecciones y que alguien más llevara la negociación. Y si hubiera ganado el queremos que se quede Tsipras, sale fortalecido en su capacidad negociadora con Europa. Error el planteamiento de la pregunta, él sabrá por qué lo hizo, pero del lado griego el principal problema era ese. Del otro lado hubo problemas también, porque tanto los representantes del Banco Central Europeo como de los varios gobiernos europeos durante toda esa semana llevaron una campaña, diría yo, en ocasiones casi innoble de intimidación y de amenaza en contra de los griegos, diciéndoles que estaban dinamitando sus puentes con Europa, que eso significaba salirse de Europa, que eso era inaceptable. Bien, con todos los asegúnes y los reparos que se pudieran poner, nunca un proceso democrático
representa la ruptura definitiva y tal. El empeño en poner los acuerdos financieros fuera del alcance de la deliberación democrática con, insisto, actitudes amenazantes, realmente era una actitud poco democrática, poco razonable, poco amistosa por parte de buena parte de los gobiernos europeos. Y esa postura, de la cual además se hicieron eco muchos analistas en el resto del mundo, de que las deudas se pagan y que eso es intocable. Bien, en todo el mundo sabemos que no. En todo el mundo sabemos que cuando es imposible pagar hay que renegociar los términos de la deuda. En México lo sabemos y lo hemos hecho en más de una ocasión y no pasa nada. Porque además, de hecho, lo sabe cualquiera, lo que se llama la prima de riesgo varía de un país a otro. Y uno de los problemas de Grecia es que la prima de riesgo para prestarle a Grecia es muy alta. ¿Qué quiere decir? Grecia tiene que pagar más intereses que Alemania si quiere que le presten dinero. ¿Por qué la gente le cobra menos intereses a Alemania? Porque está segura de que Alemania va a pagar. ¿Por qué le cobra más intereses a Grecia? Porque no está segura de si va a pagar. Es decir, el sistema financiero reposa sobre la base de que no siempre se pagan las deudas, no siempre a tiempo y no enteras. Por eso se cobran más intereses a los países periféricos, como Grecia. El origen de la crisis griega es que sabemos, y el sistema financiero funciona sabiendo, que nunca se pagan íntegramente todas las deudas en el plazo prefijado, sino que hay que negociar. Tan es así que finalmente los países europeos, tan empeñados en la intransigente postura de pagar todo y dentro de los plazos, van a tener que negociar, como es natural, otros términos y otras condiciones para Grecia. El problema, entonces, el error por parte de la troika de las tres instituciones prestamistas y algunos gobiernos europeos es esa intransigencia que parece fuera de lugar sobre el pago de las deudas, que es realmente poco realista. ¿Qué aprendimos de la crisis de Grecia? Bien, varias cosas. En primer lugar, la crisis pone de manifiesto los límites de la política de austeridad, los límites de esta política de reducir el gasto público para detener la crisis financiera. Empezamos a ver claramente que los costos sociales de las políticas económicas y financieras de los últimos años están siendo ya excesivos. Vimos un proceso de referéndum absolutamente mejorable en todos los extremos, que también es un ejemplo interesante para tener presente. Y lo que vamos a ver, según lo más probable en los días, semanas y años siguientes, es un proceso de negociación para las condiciones para que Grecia se mantenga en el euro, difiera el plazo de su deuda, los bancos asuman una quita, una reducción de los pagos, etcétera, etcétera. Es decir, en contra de, y Europa va a sobrevivir, la idea de Europa, la Unión Europea y la moneda europea va a sobrevivir. Pero creo que es la lección más interesante de todo el proceso. Si va a sobrevivir Europa, no es porque predominen los principios ni de la democracia ni de pagar las deudas, sino porque va a predominar el pragmatismo de que tenemos que convivir, no queremos graves problemas, no queremos nuevos conflictos y hay que encontrar una solución donde quepamos todos. Al final, insisto, de una crisis que es parte de un referéndum donde se plantean de modo intransigente dos posturas principistas, la democracia y el pago a los acreedores, la lección que sacamos es que lo mejor que podemos hacer es ser realistas, razonables, pragmáticos, porque no hay otra salida.